Historias de Jack. Empezamos. Si hubiera sabido lo que aquella noche nos esperaba, jamás habría hecho clic en aquel enlace. Lo que voy a contar pasó hace menos de un año, en un pueblo perdido de la Sierra de Gredos, donde me había mudado para escapar del ruido de Madrid. Aquí la vida es lenta, el aire huele a leña y las calles se vacían a las 9 de la noche. Pero la calma no siempre es un regalo. A veces te deja demasiado tiempo para hacer tonterías o para abrir puertas que deberían permanecer cerradas. Todo empezó una noche de invierno. Afuera llovía y el sonido del agua contra las tejas se mezclaba con el crujir de la madera vieja bajo nuestros pies. Éramos 4. Marcos, que vivía conmigo en la casa que alquilábamos, Laura, su prima, que estudiaba historia y venía cada fin de semana, y Dani, mi mejor amigo de toda la vida. Teníamos una costumbre casi infantil. Los sábados por la noche, unas cervezas, algo de música baja y navegar por los rincones más extraños de Internet. No por morbo, sino por curiosidad. Aunque siendo sinceros, siempre esperábamos encontrar algo que nos diera un poco de miedo. Aquella noche, Dani llegó con una carpeta en una memoria USB. La conectó al portátil y dijo: «He encontrado algo y creo que os va a flipar». En la pantalla apareció un archivo con un título inquietante: Manual completo para la comunicación con los muertos. Edición no autorizada. No era el típico PDF cutre que circula por foros. Este estaba acompañado de fotos nítidas de rituales, tableros tallados a mano, velas derritiéndose junto a figuras antiguas, incluso imágenes de páginas amarillentas escritas a mano. El texto estaba redactado de forma fría, casi clínica, sin adornos ni frases grandilocuentes. Hablaba de entidades de baja vibración y residuos de conciencia atrapados, como si fueran fenómenos naturales que podían medirse. Lo que más me incomodó fue una advertencia al inicio. Este manual no es un juego. No invocarás, no llamarás, solo abrirás la puerta. Lo que entre, no saldrá. Seguimos leyendo. No solo explicaba cómo usar la Ouija, sino cómo preparar el espacio. Temperatura exacta, humedad ideal, ubicación de la vela, palabras concretas para iniciar el contacto. Incluso especificaba que el ritual debía hacerse en un lugar donde hubiera habido una muerte. Marcos, sonriendo con ese aire de «no me lo creo pero me intriga», dijo: «Pues aquí mismo. Esta casa era del abuelo de mi casero. Murió en su cama, ahí, en la habitación de al lado». Nos reímos, pero la risa duró poco. Entre los anexos del manual había un enlace a una tienda oculta de la Deep Web. Vendían kits completos, tablero de madera ennegrecida, plancheta artesanal y unas bolsas con elementos esenciales. En la descripción aseguraban que el material estaba preparado para el contacto, aunque no explicaban en qué consistía esa preparación. Dani, por supuesto, no dudó en hacer el pedido. 2 semanas después, la caja llegó por correo ordinario, sin remitente. Estaba envuelta en cinta marrón y olía a algo húmedo y viejo. Dentro había un tablero que parecía haber estado años en un sótano. La madera tenía marcas irregulares y zonas más oscuras, como si hubiera absorbido líquidos en el pasado. La planchette no era de plástico, sino de un hueso pulido con vetas amarillentas. Las bolsas contenían sal negra, una vela blanca muy gastada y un sobre con un polvo rojizo. Había también una nota escrita a mano, con tinta algo corrida: «No preguntéis lo que no estáis dispuestos a escuchar». Esa misma noche decidimos probarlo. Cerramos todas las ventanas, apagamos las luces y colocamos el tablero en el suelo del salón. Laura, siguiendo el manual, limpió el espacio con la sal negra, formando un círculo imperfecto alrededor. Puso la vela en el centro y encendió una cerilla. El olor a azufre se mezcló con el aroma rancio del tablero. El silencio de la casa era tan profundo que oía mi propia respiración. El viento golpeaba de vez en cuando las contraventanas y cada crujido de la madera sonaba más fuerte de lo normal. Dani hizo un comentario para aligerar el ambiente, pero su voz parecía fuera de lugar. Marcos tomó el manual y leyó la frase inicial en voz alta. No era una invocación dramática,
Solo una secuencia breve de palabras, pero en cuanto las pronunció, el aire se volvió más pesado. La llama de la vela empezó a inclinarse hacia un lado, aunque no había corriente. Apoyamos los dedos sobre la planchette. Al principio, nada. Luego, un movimiento casi imperceptible, como un temblor. Dani, con una mezcla de nervios y emoción, preguntó: ¿Hay alguien aquí con nosotros? Segundos de silencio, y la planchette se movió lentamente hacia el sí. Nos miramos intentando disimular la inquietud, pero ninguno apartó la mano. Dani pidió un nombre. La pieza se deslizó, lenta, hacia las letras. E, L, I, A, S. Laura tragó saliva. Ese era el nombre del abuelo, dijo. Marcos se encogió de hombros, aunque le temblaban los dedos. La tensión creció. Seguimos haciendo preguntas simples. ¿Nos conoces? ¿Estás bien? Las respuestas eran breves y confusas, hasta que hicimos la pregunta que no debíamos. ¿Cómo murió? La planchette se detuvo unos segundos, y luego se movió con más fuerza, marcando una letra tras otra. N, O, M, E, D, O, R, M, I. El silencio se volvió insoportable. Sentí un frío subiendo desde el suelo, como si estuviera descalzo sobre hielo. Laura apartó la mano con brusquedad, pero la planchette no se detuvo. Siguió moviéndose sola, golpeando una y otra vez la palabra no. Cada impacto contra la madera era seco, casi irritante, como si alguien invisible quisiera clavarnos ese mensaje en la cabeza. Nadie se atrevía a hablar. Marcos nos miraba con los ojos muy abiertos, y en ese momento comprendí que ya no estaba fingiendo. La vela titiló de forma extraña, y luego, sin previo aviso, se apagó, dejándonos en una oscuridad tan densa que sentí que podía tocarla. No escuchamos pasos ni portazos. No hubo ruidos espectaculares. Fue mucho peor. Un silencio absoluto que parecía tragarse incluso el sonido de nuestra respiración. El aire estaba tan quieto que hasta el latido en mis oídos me resultaba ensordecedor. Y en medio de ese vacío, una sensación clara. Había algo más allí con nosotros. No vi sombras, no oí voces, pero tuve la certeza absoluta de que, si estiraba la mano, tocaría un rostro helado, inmóvil, observándome. Marcos encendió la luz de golpe. El salón volvió a su aspecto habitual, pero no era el mismo. La planchette estaba perfectamente centrada sobre el tablero, como si nunca se hubiera movido. La sal negra que debía rodearnos estaba esparcida por el suelo, formando pequeñas líneas, como si alguien hubiera pasado los dedos por ella. Decidimos guardar todo, sin bromas, sin más preguntas. Metimos el tablero en su caja, junto a la planchette y las bolsas, y lo dejamos en el altillo. Esa noche ninguno durmió. Cada uno se quedó en silencio, tumbado en su cama, con la mirada fija en el techo, escuchando cualquier sonido mínimo. Un crujido, un leve golpe, un soplido de viento. Cualquier cosa que nos confirmara que no estábamos solos. Al amanecer intentamos hablar de lo ocurrido, pero cada vez que alguien mencionaba la palabra Elías o no me dormí, se hacía un silencio incómodo, casi vergonzoso, como si al pronunciarlo estuviéramos dándole permiso para volver. Durante las semanas siguientes empezaron los pequeños detalles. Al principio eran cosas fáciles de ignorar. La radio encendiéndose sola, el olor leve a cera quemada en el salón, el tablero que parecía moverse de sitio en el altillo. Luego vinieron las sensaciones. El aire más frío en ciertas esquinas de la casa. Una presión en el pecho cuando entrabas en la habitación donde había muerto el abuelo. La sensación de que alguien estaba detrás de ti al subir las escaleras. Lo extraño es que no había ruidos nocturnos típicos ni golpes espectaculares. Todo era más íntimo, más personal. El silencio parecía cambiar de densidad. No era el silencio normal de un pueblo. Era un silencio que escuchaba. Un sábado, mientras trabajaba en el ordenador, oí un golpeteo suave detrás de mí. No el crujido de la madera, sino un toc, 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 rítmico. Me giré despacio y no vi nada. Bueno, casi nada. En el centro del salón, sobre la alfombra, estaba el tablero. Cerré los ojos un instante. Lo había dejado en el altillo,
dentro de su caja. Lo sabía, y sin embargo estaba allí, con la planchette encima, apuntando directamente al sí. Marcos dejó de hablar del abuelo por completo. Dani dejó de visitarnos. Y Laura me pidió que no le escribiera más. No por miedo, dijo, por respeto. Nunca más intentamos usarlo. El manual sigue en la caja, guardado en el armario de mi habitación. No lo he vuelto a abrir. A veces en noches de viento, cuando las ramas golpean contra las ventanas, me parece escuchar un susurro desde dentro de la caja. Siempre las mismas 3 palabras, pronunciadas con un tono entre lamento y reproche. No me dormí. Si te has quedado con la misma sensación que tuve yo aquella noche, dale a me gusta, suscríbete y cuéntame en los comentarios. ¿Tú habrías abierto el manual? Todo empezó como un desafío entre amigos. Explora la Deep Web, no pasa nada, me dijeron. Al principio lo tomé como un juego, un reto para demostrar quién tenía más estómago. Pero esa noche, cada clic, cada página, cada archivo que abrimos, me hizo desear no haber nacido con esa curiosidad. Empezó con foros extraños, llenos de símbolos que se retorcían como si tuvieran vida propia. Videos que no tenían sentido pero que parecían hablarme directamente. Y textos que describían cosas que yo jamás había contado a nadie. Al principio me reí. Solo es un hacker jugando con su imaginación. Pero había algo, en la forma en que las palabras se movían en la pantalla, como si respiraran. Luego encontramos esa página. La dirección era imposible de recordar, un largo conjunto de letras y números que no seguía ninguna lógica. Cuando cargó, la pantalla se volvió roja, un rojo tan intenso que dolía en los ojos, y un zumbido bajo empezó a resonar en mis oídos, aunque los altavoces estaban apagados. Era como si la página me llamara, me obligara a mirar, y por un instante sentí que mi propia voluntad desaparecía. Los comentarios en la página me hicieron congelarme. Todos provenían de cuentas con la misma foto de perfil. Un rostro sonriente que no podía olvidar. Un hombre que yo reconocía demasiado bien y que no tenía sentido estar allí. Los mensajes hablaban directamente conmigo, describiendo secretos que solo yo conocía, cosas que nunca había contado a nadie. Mi corazón empezó a latir con fuerza y, aún así, no podía apartar los ojos. Entonces la cámara web se encendió sola. Sentí como si algo estuviera observándome, pero no un observador común. Era algo consciente, inteligente y, lo peor, violento. El cursor comenzó a moverse solo, abriendo archivos que jamás existieron, mostrando fotos de lugares de mi casa que yo ni siquiera había fotografiado. La pantalla parpadeó y apareció un mapa con un punto rojo que avanzaba hacia mi habitación. Todo era demasiado real. Los teléfonos vibraron al mismo tiempo. Cada notificación provenía de números desconocidos y todas mostraban la misma imagen inquietante, la misma sonrisa que me helaba la sangre. Intenté cerrar la página, apagar la computadora, incluso desenchufarla, pero era inútil. La luz se cortó y, en ese instante, el silencio se volvió insoportable. Pero no era un silencio normal. Se sentía pesado, como si algo se acercara por debajo de la casa, flotando, acechando. De repente escuchamos golpes en la puerta. Primero uno, luego otro, cada vez más rápido. Nos escondimos detrás del sofá, pero algo me decía que no había forma de escapar. Al mirar por la ventana, vi figuras extrañas, todas con máscaras que replicaban la misma sonrisa del perfil de la página. Dibujaban símbolos extraños en el jardín, en un patrón que parecía un ritual. Una de las figuras me miró directamente y sentí un peso aplastante en el pecho, un miedo puro que no se puede describir con palabras. Decidí que debíamos subir al piso superior. Mis pasos resonaban como martillos. Cada crujido de la escalera parecía alertar a esas figuras, que se movían lentamente, con deliberada calma. Cerramos la puerta de la habitación de mis padres y tratamos de bloquearla con lo que pudimos. Mi respiración era un caos y podía escuchar los latidos de Jack, tan fuertes que parecían rebotar en las paredes. Y entonces lo vi. Una sombra gigantesca emergió de la esquina más oscura de la habitación.
No tenía forma definida, solo un contorno negro y ojos brillantes que me quemaban la piel con su mirada. Cada respiración que daba parecía absorber el aire a mi alrededor. Intenté gritar, pero mi voz se había ido. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. Y antes de que pudiera reaccionar, Jack desapareció frente a mis ojos, sin un sonido, sin dejar rastro. Desesperado intenté escapar por la ventana, pero la calle estaba vacía, silenciosa, como si todo el mundo hubiera desaparecido. Miré hacia la casa y, en un parpadeo, todo parecía normal. Mi habitación estaba intacta, la sala de estar igual, como si nada hubiera pasado, excepto por el vacío que Jack había dejado, un silencio que olía a miedo, a algo más allá de lo humano, y la certeza terrible de que lo peor aún no había comenzado. Pensé que salir de la casa me daría un respiro, pero la calle estaba muerta. Todo estaba sumido en un silencio tan absoluto que podía escuchar el latido de mi propio corazón retumbando en mis oídos. Incluso el aire parecía estancado, pesado, como si respirara sobre mí con intención de aplastarme. Sentí que algo me seguía, una presencia invisible que se pegaba a mi piel, susurrando mi nombre con voces que no eran humanas, pero tampoco completamente ajenas. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Sabemos dónde estás. Siempre te hemos sabido. Intenté apagarlo, borrar el mensaje, incluso romperlo, pero la pantalla se encendió sola, mostrando un video que me heló la sangre. Era mi propia casa, pero estaba distorsionada, las paredes llenas de símbolos arcanos que parecían moverse, como si respiraran, y la sombra que había visto antes flotando en la sala, observando algo invisible para mí. Cada segundo que miraba la pantalla, sentía que algo me absorbía hacia ella. Corrí sin rumbo, pero los edificios parecían alargarse, doblarse, transformándose en un laberinto imposible. Vi un coche a lo lejos. La luz del faro me iluminó, y en el asiento del conductor no había nadie, solo una máscara sonriente. El coche avanzó lentamente hacia mí, y comprendí que no había salida. Lo que me perseguía no respetaba reglas físicas, ni tiempo ni espacio. Cada paso que daba me acercaba a algo que no entendía, pero que sabía que me destruiría si me atrapaba. Me escondí en un edificio abandonado, con el corazón a punto de estallar. La puerta chirrió mientras entraba, y el olor que me golpeó era insoportable. Mezcla de carne quemada, humedad y algo que sabía a corrupción pura. Cada habitación estaba cubierta de manchas oscuras que parecían moverse cuando parpadeaba. Escuché murmullos detrás de las paredes, voces que repetían mi nombre y mi miedo, burlándose de mí. En el sótano encontré algo que me hizo dudar de mi cordura. Fotos de mí, de mis amigos, de mi familia, todas con anotaciones extrañas y símbolos que no entendía. Una de ellas me mostraba durmiendo, con los ojos abiertos y una sonrisa antinatural, idéntica a la máscara que me había perseguido. Fue entonces cuando escuché pasos acercándose lentamente. Me giré y vi mi propio reflejo, pero no era yo. Sus ojos eran pozos negros y su boca sonreía de forma imposible. Antes de que pudiera reaccionar, desapareció entre la oscuridad. Decidí enfrentar lo que fuera esto. Volví a la calle y vi que las sombras ya no eran figuras humanas. Se retorcían, se multiplicaban, cuerpos imposibles que giraban, estiraban sus extremidades y desaparecían en el aire como humo. Mi teléfono volvió a encenderse solo, mostrando un mapa en tiempo real con puntos rojos acercándose a mí. Cada archivo que había abierto en la Deep Web parecía un portal, y yo era el objetivo final. Mientras corría, vi calles que no deberían existir, pasillos interminables, ventanas que reflejaban imágenes de lugares y personas que nunca había visto. Cada esquina era un desafío, cada sombra un enemigo. Escuché mi nombre pronunciado en múltiples voces, algunas susurrando, otras gritando. Y entonces, entre el caos, percibí algo aún más aterrador. Figuras idénticas a mí, caminando con mis movimientos, mis gestos, replicando mi miedo y alimentando la pesadilla que me atrapaba. En un momento, tropecé y caí frente a un espejo enorme.
Mi reflejo sonreía con maldad y su boca se abrió más de lo posible, emitiendo un grito que resonó dentro de mi cabeza. Intenté correr, pero cada vez que giraba la cabeza, veía más de esos duplicados, más máscaras, más sombras deformes. Sentí que la realidad misma se estaba rompiendo. La ciudad que conocía se transformaba en un lugar de pesadilla, un escenario construido solo para mí, con reglas que no podía comprender. Escuché un susurro detrás de mí, suave y persistente. Jack, eres nuestro ahora. Bienvenido a la Deep Web, donde todo lo que temes se hace real. No pude gritar, no pude correr, solo pude observar cómo mi reflejo en el charco de agua frente a mí comenzó a moverse por sí mismo, separándose de mi cuerpo real. Mi cuerpo se quedó paralizado mientras él, o eso que era yo, caminaba hacia la oscuridad. Cada vez que intentaba tocarlo, mi mano atravesaba aire y el duplicado sonreía con mi propia voz, burlándose de mí. Y entonces comprendí lo peor. No había escapatoria. Todo lo que había hecho, cada clic, cada curiosidad, cada noche explorando la Deep Web, había sido un ritual que me marcaba. No era la Deep Web la que me cazaba, sino algo mucho más antiguo que había esperado pacientemente a alguien lo suficientemente curioso como para invitarlo a su mundo. Mi miedo se convirtió en combustible para algo que ahora estaba vivo, respirando y usando mi identidad para moverse entre la realidad y la pesadilla. Corrí sin sentido por calles que se multiplicaban, hasta que finalmente caí al suelo, exhausto, rodeado por mis duplicados, por las sombras, por las figuras que se estiraban y retorcían. Todo el mundo que alguna vez conocí estaba fuera de este juego, y yo era el protagonista de un horror sin final. La última luz que vi antes de perderme fue mi propio reflejo, caminando hacia la oscuridad, sonriéndome con ojos negros. Comprendí que ya no era Jack, sino parte de algo mucho más grande, mucho más oscuro y para siempre. Y mientras la oscuridad me absorbía, escuché una última frase que se grabó en mi mente. No puedes salir, nunca podrás salir, porque nosotros somos tú. Nunca había sentido tanto miedo por algo que no existía, hasta que abrí ese archivo. No hay fantasmas, ni demonios, ni persecuciones, solo la Deep Web, la obsesión humana y lo que ocurre cuando uno cruza límites que no debería. Todo empezó una noche cualquiera, tumbado en mi habitación con la luz azul del monitor iluminando mi cara. Llevaba semanas explorando foros oscuros, páginas que no aparecen en ningún buscador, hablando con usuarios que desaparecían tan rápido como aparecían. Siempre pensé que eran paranoias, teorías conspiratorias, hasta que me encontré con Huesos de Acero. No era un sitio común, nadie lo promocionaba. Solo se mencionaba en comentarios crípticos, como advertencias disfrazadas de broma. Si quieres entender la fragilidad humana, búscalo. Al principio creí que era una metáfora, algún experimento social extraño, pero algo en el tono de esos mensajes me clavó un escalofrío en la espalda. Accedí a la página. La interfaz era minimalista, fondo negro, letras blancas y un único enlace titulado Archivo Huesos de Acero. Un clic y se abrió un vídeo. Lo que vi me paralizó. No era gore gratuito ni trucos de cámara. Era real, frío y clínico. La pantalla mostraba un laboratorio improvisado, iluminado con luces blancas que dejaban todo al descubierto. Huesos humanos perfectamente limpios, organizados como piezas de un mecanismo. Uno tras otro, alineados en filas exactas. La cámara se movía lentamente entre ellos, y por alguna razón sentí que me observaban. No había música, solo un zumbido mecánico constante y un silencio que dolía en los oídos. El vídeo tenía subtítulos minimalistas. Resistencia comprobada, estructura óptima. Cada tibia, cada fémur, estaba etiquetado y descrito con una precisión que daba vértigo. Sentí que mi estómago se encogía. Cerré la ventana y respiré hondo. Es solo un vídeo, me dije. Algún cirujano o estudiante macabro, nada más.
pero no pude dormir. Al día siguiente volví a entrar. Esta vez apareció un chat en vivo, vacío al principio, y de pronto un mensaje: «Ves el futuro en los huesos». Mi primer instinto fue salir, pero algo me obligó a escribir: «¿Qué es esto?». La respuesta fue inmediata: «Cada hueso tiene su historia. Aprende a leerlas». No entendí nada. Empecé a ver vídeos antiguos, cada uno más perturbador que el anterior. No mostraban asesinatos ni rituales, solo huesos humanos dispuestos de formas imposibles. Algunos parecían doblarse con una fuerza que ningún humano podría resistir. Otros estaban astillados, como si hubieran soportado golpes brutales. Lo peor era la frialdad, la perfección mecánica del montaje. Todo parecía un experimento silencioso, y yo era el voyeur involuntario. Pasaron días y yo no podía dejar de entrar. Comencé a notar detalles que antes me habían pasado desapercibidos. Las sombras en los huesos, los ángulos imposibles de las fotos, la manera exacta en que estaban alineados. Me obsesioné con intentar adivinar su patrón, como si resolver un enigma pudiera calmar mi ansiedad. Pero cada nuevo archivo añadía más preguntas que respuestas. Una noche, mientras revisaba un vídeo etiquetado como serie beta, noté algo que me hizo dejar de respirar. Uno de los fémures tenía un detalle extraño, un pequeño defecto, como una línea que no encajaba con la perfección del resto. Por un instante, tuve la sensación de que me estaba mirando a mí. No tenía sentido. No podía ser mío. Y aún así, la familiaridad me paralizó. A partir de ese momento, la línea entre la web y mi realidad empezó a difuminarse. Cuando caminaba por la ciudad, veía estructuras que recordaban a los huesos. Farolas, columnas, ramas secas cruzadas en patrones imposibles. Cada esquina me devolvía la sensación de que algo me observaba, de que estaba conectado de manera invisible con lo que había visto. Intenté distraerme, salir con amigos, leer libros, ver películas, pero nada me apartaba de los huesos que seguían apareciendo en mi mente, alineándose y reorganizándose mientras dormía o estaba despierto. En un intento de comprenderlo, empecé a tomar notas, dibujar esquemas, a analizar cada vídeo hasta el más mínimo detalle. La obsesión creció como un tumor silencioso. Sentía que entendía menos y, a la vez, más de lo que debería. El miedo dejó de ser solo por lo que veía en la pantalla. Ahora era por lo que podía estar aprendiendo sobre mí mismo, sobre mis límites, sobre mi cuerpo y mi mente. Y así una sensación constante de inquietud se instaló en mi pecho. Cada vez que apagaba el ordenador, escuchaba un crujido metálico en mi cabeza, como si los huesos del vídeo se reorganizaran, calculando su próxima posición, su próximo movimiento. Era perturbador, casi hipnótico, y aunque sabía que debía dejarlo, no podía, porque sentía que había empezado un juego del que ya no podía escapar. Pasaron días y yo me sumergí más en huesos de acero. Cada archivo nuevo era más inquietante que el anterior. Había secciones de la web etiquetadas como serie alfa, serie beta, hasta serie omega. La serie omega era diferente. Ya no eran vídeos, sino cientos de fotografías tomadas desde ángulos imposibles, mostrando huesos ensamblados como si fueran estructuras mecánicas. Entre ellos, reconocí un detalle que me heló la sangre. Uno de los fémures tenía un tatuaje idéntico al mío. No podía ser. No había explicación racional. Nunca había estado allí. Nunca había permitido que nadie tocara mi piel de esa manera. Y sin embargo, el tatuaje estaba allí, grabado en un hueso que parecía tener vida propia. Sentí que mi corazón se detenía. Por primera vez comprendí que ya no podía ser un simple espectador. Había cruzado un límite invisible y ahora formaba parte de ese catálogo silencioso. Intenté bloquearlo, apagar todo, salir de casa, distraerme con cualquier cosa. Pero los huesos seguían apareciendo en mi mente y poco a poco comenzaron a filtrarse en la realidad. Caminando por la calle, veía patrones en todo. Farolas cruzadas que recordaban las extremidades humanas, ramas secas que formaban ángulos imposibles, edificios que parecían apilarse como vértebras mecánicas. Cada estructura, cada sombra me recordaba los vídeos y fotos, y me obligaba a mirar más de cerca,
a trazar líneas imaginarias entre lo que veía y lo que había aprendido en la web. Una noche, mientras revisaba la serie Omega, encontré un archivo titulado Prueba de resistencia. Era un vídeo corto, apenas unos segundos, pero lo suficiente para paralizarme. Mostraba una mano humana intentando levantar un peso imposible, y la forma del hueso del brazo era idéntica al mío. Cada movimiento, cada contracción del músculo, estaba grabado con una precisión clínica que me hizo sentir un vértigo inexplicable. La cámara capturaba hasta el mínimo detalle de la piel, los poros, las líneas de tensión, y algo en mi interior me dijo que no era un montaje. Dormí apenas unas horas esa noche. Cuando cerraba los ojos, veía los huesos apilándose en mi habitación, torres de acero frío que amenazaban con caerme encima. Sentía que respiraban, que calculaban hasta dónde podía resistir mi cuerpo y mi mente. La obsesión se convirtió en paranoia silenciosa. Cualquier ruido, cualquier crujido, me hacía girar la cabeza, esperando ver un fémur alineándose con mis muebles. Un número emergiendo de la sombra de la pared. Empecé a notar cambios en mí mismo. La ansiedad era constante y mis pensamientos giraban solo en torno a esos huesos. Mi sueño se fragmentaba, mis movimientos eran torpes y mi cuerpo reaccionaba a estímulos inexistentes. Me encontré midiendo los ángulos de todo lo que veía, intentando reproducir patrones en hojas de papel, en la mesa, incluso en la ropa que doblaba. Era como si una voz invisible me obligara a aprender a leer los huesos, como me habían advertido en el chat. Una tarde, mientras intentaba documentar mis observaciones, recibí un mensaje en el chat de la web que no había visto antes. Comprendes demasiado rápido. Pronto sabrás tu lugar. No había remitente ni tiempo de respuesta, solo la frase que se quedó tatuada en mi mente. Cada palabra parecía vibrar dentro de mí, resonando con mi pulso acelerado. No entendía a qué se refería, pero lo sentí como una amenaza silenciosa. Días después, mientras revisaba fotos de la serie Omega, me percaté de un detalle que no había notado antes. Un espejo en la esquina de una habitación que aparecía en varias fotos. Si miraba con atención, podía ver mi reflejo, aunque sabía que nunca había estado allí. Era mi silueta, exacta en proporciones, en postura, pero congelada, observándome desde otra dimensión de la imagen. Sentí náuseas. No podía dejar de mirar, y sin darme cuenta, pasé horas comparando mi cuerpo con los huesos, los patrones, los defectos. Todo coincidía. Todo encajaba demasiado bien. En los días siguientes, la línea entre realidad y los archivos se desdibujó por completo. Cada crujido del suelo, cada sombra que se alargaba, cada objeto que caía a mi alrededor, parecía formar parte de un diseño más grande. Una prueba que yo debía superar. Me miraba al espejo y veía huesos alineándose detrás de mí. Reflejos imposibles que me obligaban a girar la cabeza. Mis propios huesos se sentían más rígidos, más conscientes de sí mismos. Finalmente comprendí algo que me heló la sangre. Huesos de acero no era solo un archivo. Era un espejo que mostraba la fragilidad humana y la obsesión por la perfección. Cada hueso era un recordatorio de límites, de resistencia, de cómo cada cuerpo es una estructura calculada que puede romperse si se estudia demasiado. Yo había sido un espectador, pero también me había convertido en parte de ese catálogo silencioso, un modelo dentro de la obsesión ajena. Nunca he vuelto a entrar desde entonces, pero cada vez que escucho un crujido metálico o el roce de algo duro bajo mis pies, siento que me llaman, como si los huesos estuvieran esperando, pacientes, calculando hasta dónde puede resistir mi cuerpo y mi mente. Cada noche cuando cierro los ojos, los veo. No hay fantasmas, no hay demonios, solo huesos que esperan, que calculan, que recuerdan que la curiosidad puede ser más peligrosa que cualquier amenaza tangible. Nunca había sentido tanto miedo por algo que no existía, hasta que abrí ese archivo. Todo empezó con algo que parecía inocente, la curiosidad por los hongos silvestres. Me fascinaba observarlos en sus formas, colores y texturas.
La manera en que aparecían de la nada entre la hojarasca, pequeños universos escondidos bajo los árboles. Siempre había sido un pasatiempo tranquilo, casi terapéutico, hasta que un día, entre un foro y otro, alguien mencionó las rutas secretas en la Deep Web. Al principio no le presté demasiada atención. Pensé que era otro rumor absurdo de Internet, pero la frase no me abandonaba. Mapas detallados de bosques remotos, coordenadas precisas, hongos que supuestamente nadie había encontrado jamás. Empecé a investigar. Encontré enlaces enterrados en hilos antiguos, fotografías borrosas, descripciones que parecían códigos. Sigue la sombra del abeto, 4 pasos hacia el roble caído. No te desvíes. Cada detalle me intrigaba y me incomodaba a la vez. Había diarios de recolectores que desaparecieron de los foros sin explicación. Notas tachadas, coordenadas que cambiaban de un mensaje a otro. A medida que leía, sentía que algo me llamaba a seguirlo, que la curiosidad no era suficiente. Debía comprobarlo. Decidí intentarlo. Preparé mi mochila, imprimí mapas, estudié cada coordenada y me aseguré de salir temprano. La primera parte de la ruta parecía sencilla. Un bosque cercano, senderos poco transitados, la luz filtrándose entre los árboles. Al principio todo parecía normal. Las hojas crujían bajo mis botas, los pájaros trinaban y los hongos aparecían dispersos como siempre. Pero pronto vi algo extraño. Un tronco marcado con símbolos tallados con precisión. No eran símbolos místicos, solo marcas, líneas y ángulos que no entendía, pero que claramente alguien había dejado a propósito. La perfección de esas marcas me hizo estremecer. No había indicios de vandalismo, ni de que alguien hubiera pasado por allí hace poco. Parecía que me estaban esperando. Continué adentrándome. Los hongos empezaron a cambiar. No eran simplemente raros, estaban colocados en grupos organizados, alineados con un patrón que no podía descifrar. Colores que jamás había visto resaltaban entre la hojarasca, y sus formas eran casi geométricas, como si el bosque mismo los hubiera arreglado deliberadamente. Sentí un escalofrío que nada tenía que ver con el frío. Cada paso me hacía sentir observado, aunque no hubiera nadie alrededor. Esa noche acampé cerca de un arroyo. Monté la tienda y encendí una pequeña linterna. Revisaba fotos en mi portátil, anotaba coordenadas, comparaba las marcas que encontraba con los mapas que había descargado. Fue entonces cuando recibí un mensaje en un foro privado. Un mensaje que me heló la sangre. No todas las rutas muestran lo que buscan. Algunas te muestran lo que eres. La frase se quedó grabada en mi mente. La Deep Web no era solo un lugar de información secreta. Era un espejo de la obsesión humana. Sentí que sin saberlo, había entrado en algo más grande que yo. Algo que funcionaba a través de los pasos de cualquiera que se atreviera a seguir las rutas. Al amanecer, seguí un camino que en el mapa parecía recto, pero la realidad era otra. Los senderos se cruzaban, desaparecían, reaparecían. Las marcas que había visto el día anterior parecían moverse o cambiar de forma cuando no miraba directamente. Encontré hongos creciendo sobre piedras, troncos caídos, incluso sobre raíces que se retorcían como si el suelo hubiera decidido exhibirlos. Cada detalle me hacía sentir que estaba dentro de un patrón invisible. Una especie de laberinto natural diseñado para confundir y atrapar a quienes no comprendieran su lógica. Más adelante encontré señales de que alguien había estado allí antes que yo. Un pequeño campamento abandonado, restos de una mochila abierta, notas arrugadas con coordenadas que ya no tenían sentido. Nada estaba roto, todo estaba dejado atrás con cuidado. Y allí apareció la sensación más perturbadora, la certeza de que no estaba solo, aunque físicamente no hubiera nadie. Cada árbol, cada sombra, cada movimiento del viento parecía recordarme que aquel bosque no era solo un espacio físico, sino un laberinto mental que reflejaba mi propia curiosidad y miedo. Al llegar al corazón del bosque, un claro rodeado de hongos enormes y brillantes, respiré hondo. La densidad del aire era extraña. No era sofocante, pero sí pesada, casi palpable.
Cada sonido, incluso el más mínimo, se amplificaba. Un insecto cayendo, el roce de una hoja, un tronco crujiente. Todo parecía observado, no por ojos humanos, sino por la manera en que el bosque sabía que yo estaba allí, siguiendo cada coordenada de la Deep Web, confiando en mapas que podían no tener lógica. Mientras anotaba mis observaciones y tomaba fotos, comprendí algo que me heló la sangre. Las rutas no eran solo sobre hongos, eran sobre personas, sobre curiosos que, como yo, buscaban algo que no podían nombrar. Cada coordenada, cada marca, cada mensaje que había seguido estaba diseñado para que te enfrentases a tu propia obsesión, para que sintieras miedo y fascinación al mismo tiempo. Era un laberinto donde el mapa era solo el principio y la verdadera trampa estaba en tu mente. Decidí que era hora de volver. Pero al intentar reconstruir el camino de regreso, me di cuenta de algo inquietante. Los senderos que recordaba ya no estaban claros. Las marcas parecían doblarse sobre sí mismas. Los árboles formaban sombras que confundían la orientación. Aún así, conseguí salir del bosque, con los hongos que había buscado, pero con la sensación de que algo dentro de mí había cambiado. No era solo el miedo físico, sino la certeza de que había descubierto un lugar que podía alterar tu forma de pensar sin necesidad de fantasmas ni persecuciones. Y mientras regresaba a casa, me di cuenta de que la Deep Web no era solo un lugar digital, era un laberinto de obsesión y miedo, y yo había seguido una ruta que no mostraba los hongos, sino mi propia vulnerabilidad. Nunca volví a entrar en esos foros, pero sé que hay otras rutas, otros curiosos, otros laberintos esperando a quienes se atrevan a seguirlos. Y sé que, de alguna manera, ahora yo también formo parte de ellos. Cuando regresé al bosque después de aquel primer recorrido, no podía quitarme la sensación de que algo me estaba llamando. No había fantasmas ni vigilancia, solo un silencio denso que parecía contener secretos que aún no podía comprender. Las rutas de la Deep Web me habían dejado inquieto, pero también con una obsesión imposible de ignorar. Quería entender cómo alguien podía organizar hongos, coordenadas y senderos con tal precisión, y por qué eso generaba una sensación tan extraña en quienes lo seguían. Decidí retomar la investigación. Esta vez planeé pasar más tiempo, explorar rutas más profundas, aquellas que los mapas señalaban como extremos o últimos. Equipado con linterna, cuaderno, cámara y mapas impresos, me adentré al bosque en un día gris y nublado. Desde el principio noté diferencias. El aire estaba más húmedo, los senderos parecían más irregulares, y los hongos que encontré no se parecían a nada que hubiera visto antes. Algunos tenían texturas casi metálicas, otros colores que cambiaban según la luz. Caminé horas siguiendo coordenadas. Cada vez que creía reconocer un árbol o un claro, resultaba que el camino cambiaba. La orientación que recordaba no coincidía con la del mapa. Era frustrante y a la vez excitante. En un punto encontré un árbol con varias marcas talladas, idénticas a las que vi en mi primera expedición, pero añadidas con nuevas líneas y símbolos que no podía descifrar. Me senté a estudiar la zona y, mientras anotaba mis observaciones, descubrí algo inquietante. Pequeños hongos agrupados en patrones geométricos alrededor de cada árbol marcado, como si el bosque mismo me estuviera señalando algo. Al caer la tarde, llegué a un claro más grande que cualquier otro que hubiera visto. Los hongos allí eran enormes y extraños, con formas que casi parecían esculturas naturales. Algunos tenían superficies rugosas y otras casi translúcidas, y el aroma era intenso, terroso, casi intoxicante. Mientras tomaba fotos y examinaba cada uno, encontré lo que parecía un sendero apenas visible entre ellos. Decidí seguirlo, aunque no estaba en mi mapa. Cada paso que daba me llevaba más profundo en el bosque, y la sensación de soledad se intensificaba. No era miedo a un atacante ni a lo sobrenatural. Era miedo al bosque mismo, a su densidad, a cómo podía absorberte y confundirte. El sendero me condujo a un lugar que parecía imposible. Un valle estrecho, rodeado de árboles que se inclinaban sobre mí, formando un techo natural. Allí, los hongos crecían en profusión, y algunas especies parecían formar líneas y círculos casi perfectos. Me senté a descansar, tomando notas,
y entonces escuché algo que me hizo estremecer. Un crujido detrás de mí, muy leve, casi como si alguien o algo hubiera pisado una rama, pero no había nadie. Mi primer instinto fue mirar alrededor. Nada, solo el bosque y los hongos. Esa sensación persistente de ser observado, que había sentido antes, se intensificó. Decidí avanzar aún más, siguiendo coordenadas que solo estaban en mensajes antiguos de la Deep Web. Cada paso me llevaba más profundo en la densidad del bosque, y con cada paso sentía que estaba entrando en un laberinto invisible. Encontré restos de campamentos abandonados, cuerdas viejas, piedras apiladas, notas parcialmente quemadas con coordenadas y símbolos. Nadie había tocado nada, pero el lugar estaba impregnado de la presencia de otros exploradores que, como yo, habían seguido rutas secretas. Era inquietante ver cómo alguien había estado allí antes y cómo sus pasos se conservaban en un espacio donde el tiempo parecía no avanzar. Al llegar a la zona más remota, me encontré con un claro donde los hongos eran tan grandes que parecían monumentos. Mientras los fotografiaba, vi patrones en el suelo. Líneas formadas por pequeñas piedras y ramas, formando símbolos que no entendía. Me di cuenta de que estas rutas no eran solo físicas, sino mentales. Cada coordenada, cada marca, cada mensaje de la Deep Web estaba diseñado para que quien lo siguiera sintiera miedo, fascinación y obsesión al mismo tiempo. El bosque no estaba tratando de asustarme. Estaba mostrando mi propia obsesión reflejada en sus hongos, en sus senderos, en su silencio. Decidí que era momento de salir. Intenté reconstruir el camino de regreso, pero los senderos parecían doblarse sobre sí mismos. Las sombras de los árboles confundían mi orientación, y los símbolos tallados aparecían en lugares distintos a los que recordaba. Sin embargo, después de un esfuerzo que parecía interminable, logré salir del bosque. No llevaba ningún tesoro material, solo hongos que podría documentar y un cuaderno lleno de notas. Pero lo más importante era intangible, la certeza de que había experimentado algo que transformaba la manera de ver la curiosidad y el miedo. Al regresar a casa, revisé todas las fotos y notas. Cada ruta, cada coordenada, cada símbolo, cada campamento abandonado, me hizo entender que la Deep Web no solo es un lugar de información secreta, es un laberinto de obsesión humana, diseñado para que quienes se adentran en él se enfrenten a sí mismos. Y yo había seguido esas rutas, me había perdido y encontrado en un mismo recorrido. Desde entonces, cada vez que navego por Internet, siento que hay caminos que no debo seguir, rutas que parecen inocentes, pero que podrían llevarme de nuevo a un bosque donde la única guía es mi propia curiosidad y miedo. Nunca volví a entrar en esos foros. Nunca busqué otra ruta secreta, pero sé que existen y sé que otros curiosos siguen caminando esos senderos, perdiéndose y encontrándose a sí mismos entre hongos y coordenadas ocultas. Y sé también que de alguna manera yo ahora formo parte de ese laberinto. Jamás pensé que perder peso pudiera costarme tanto, hasta que descubrí lo que realmente pedían a cambio. Siempre he sido obeso, no ese tipo de obeso que se esconde bien en fotos o que la gente olvida rápidamente. Soy de esos que cada paso recuerda que su propio cuerpo es una prisión. Cada escalón que subo, cada espejo que evito, cada risa ajena que suena demasiado cercana, me recuerda que estoy atrapado en mi propio cuerpo. He probado de todo, gimnasios caros que abandoné al mes, pastillas milagro que prometían resultados instantáneos y dietas extremas que terminaban siempre en fracaso. Nada funcionaba. Nada hasta aquella noche. Era tarde, demasiado tarde para dormir. La luz azul de la pantalla de mi ordenador iluminaba la habitación con un brillo enfermizo. Buscaba desesperadamente algo que me diera esperanza, aunque fuera mínima. Así fue como terminé en la Deep Web. No buscaba nada ilegal ni morboso, solo información sobre métodos extremos para perder peso. Lo que encontré me heló, pero a la vez me atraía de una manera que no podía explicar. Entre foros con nombres oscuros y direcciones imposibles de recordar,
apareció un hilo que llamó mi atención. Métodos que la industria oculta. La advertencia era explícita. No apto para débiles de corazón. Resultados garantizados. Me reí ante la exageración, pero sentí un escalofrío que no desapareció. Algo en esas palabras me hablaba directamente a mi desesperación. Al principio, solo eran historias. Personas que afirmaban haber perdido más de 20 kilos en semanas, describiendo cada detalle de su hambre, sus mareos, sus noches de insomnio. Sus palabras eran inquietantemente poéticas, casi hipnóticas. No era hambre normal, era una especie de tortura ritualizada. Y cuanto más leía, más quería creer que funcionaría, aunque una parte de mí gritara que aquello era peligroso. El hilo me llevó a un contacto, un usuario llamado Dr. Raven Dotal. Principio dudé. Los avisos eran claros. No hagas esto si no estás seguro de ti mismo. Pero la curiosidad y la desesperación superaron cualquier precaución. Me envió un PDF cifrado. Abrirlo fue como abrir una puerta a un mundo que jamás pensé que existiera. El archivo contenía menús imposibles, restricciones casi inhumanas, rutinas físicas que parecían diseñadas para quebrar cualquier cuerpo. Pero lo peor no eran los menús, sino las notas intercaladas. Advertencias de dolor, mareos, obsesión. Sigue esto al pie de la letra y tu cuerpo cambiará. Ignora las advertencias y lo lamentarás. Recuerdo leer esas palabras con un escalofrío recorriéndome la espalda. Las primeras semanas fueron extrañas. No fue solo la pérdida de peso inicial, sino cómo mi cuerpo y mi mente comenzaron a cambiar simultáneamente. La sensación de hambre no era normal. No se calmaba ni con agua ni con las pequeñas raciones prescritas. Era un hambre que arañaba las paredes del estómago y se colaba por cada pensamiento, cada momento de tranquilidad. Mis manos temblaban cuando me acercaba a la nevera y cada noche revisaba obsesivamente el PDF para asegurarme de que estaba haciendo todo correctamente. Llegaron las instrucciones más perturbadoras. Alimentos exactos, cantidades minúsculas, momentos específicos para comer, siempre solo y en la penumbra. Comer se convirtió en un ritual de miedo. Sentía que cualquier distracción, cualquier desviación, podía desatar consecuencias que no comprendía. A veces me encontraba hablando solo, contando calorías en voz alta, midiendo cada bocado con precisión obsesiva. El control de la dieta se había vuelto absoluto y con cada día que pasaba, mi propia voluntad se desvanecía. Recuerdo una noche en particular, cuando el hambre me despertó a las 3 de la mañana. Caminé hacia la cocina con los ojos abiertos de par en par, pero no podía tomar nada que no estuviera permitido. Cada sonido de la calle, cada luz de la farola que se colaba por la ventana, me hacía sentir vulnerable. Me senté en el suelo con la espalda contra la nevera, temblando, intentando calmar el vacío que me consumía. Era un hambre que no podía saciarse, ni siquiera un poco. Mientras mi cuerpo se transformaba, mi mente empezaba a traicionarme. Me obsesionaba con cada cambio, cada kilo perdido, cada línea nueva en mi reflejo que antes no existía. Miraba mis brazos, mis piernas, mi abdomen, y no podía dejar de comparar, de medir, de analizar. Pero al mismo tiempo, sentía un miedo profundo, miedo a romper las reglas, miedo a perder el control, miedo a no poder detenerme si algo salía mal. Y luego, como un golpe silencioso, llegué a una conclusión terrible. No era yo quien seguía la dieta. Era la dieta la que me seguía a mí. Cada pensamiento, cada movimiento, cada decisión estaba dictada por un plan que parecía tener vida propia. Cada día que pasaba, más delgado y más débil, me daba cuenta de que mi hambre no era solo física. Era un hambre de obedecer, de continuar, de no fallar, incluso cuando una parte de mí quería gritar que parara. No había escapatoria. La Deep Web me había atrapado en un juego que no comprendía del todo. Un juego de control, de dolor y de obsesión. Y yo, desesperado, lo seguía sin cuestionarlo, atrapado entre el miedo a fallar y la esperanza de cambiar mi cuerpo para siempre. Pasaron semanas desde que la dieta comenzó a dominar mi vida y los resultados eran innegables. Mi cuerpo cambiaba de forma dramática.
Cada kilo perdido era un logro que debía celebrar en silencio, frente al espejo, sin nadie que me viera. Pero a medida que mi reflejo se afinaba, mi mente se oscurecía. Comenzaba a sentir un miedo constante que no podía explicar, un terror silencioso a desobedecer las reglas del PDF, aunque no hubiera nadie para supervisarme. Las instrucciones habían evolucionado. Lo que antes eran menús estrictos y horarios rígidos, ahora incluían pruebas más extremas. Bebidas sin calorías que me hacían sentir mareos intensos, ejercicios que me dejaban temblando y agotado, y restricciones que rozaban lo absurdo. Debía caminar exactamente 6,000 pasos cada día y no podía detenerme aunque mi cuerpo me gritara dolor. Ignorar alguna regla provocaba una sensación de culpa tan intensa que me costaba respirar. Los efectos físicos se volvieron insoportables. Palpitaciones, desmayos leves, vértigos al caminar, manos y pies fríos que no reaccionaban como antes. Cada día era un equilibrio delicado entre sobrevivir y cumplir las normas. El hambre, lejos de desaparecer, se transformaba en algo más complejo. Un vacío que no era solo físico, sino mental, emocional. Me encontraba deseando seguir la dieta incluso cuando mi cuerpo pedía detenerse. Era un ciclo interminable de dolor y obediencia. Una tarde, mientras preparaba mi ración de comida, sentí un temblor en las piernas que me hizo caer al suelo. La luz de la cocina me parecía demasiado brillante, los sonidos demasiado intensos. Me senté en el suelo, apoyado contra el armario, y por primera vez me di cuenta de que algo había cambiado. No era solo la dieta lo que me controlaba, sino el miedo a lo que pasaría si la abandonaba. Ese miedo era tangible, como una presencia constante que me vigilaba incluso cuando estaba solo. No pasaron muchos días antes de que el PDF cambiara de nuevo. Esta vez las modificaciones eran más inquietantes. Advertencias explícitas de dolor extremo si se incumplían las instrucciones, combinadas con menús aún más absurdamente estrictos y ejercicios que casi parecían castigos. La nota final decía: "Estás cerca del límite. Solo unos pocos llegan hasta aquí. Continúa y descubrirás lo que significa el control absoluto". Mi corazón se aceleró mientras leía esas palabras. Quería cerrar el archivo, pero algo dentro de mí me empujaba a continuar. Las noches se volvieron un infierno. Me despertaba varias veces, temblando, con sudores fríos, sintiendo un hambre que ningún alimento permitido podía calmar. Cada sonido del exterior me ponía en alerta, y cada vez que alguien pasaba cerca de mi habitación, me sobresaltaba. Había perdido la noción de lo que era normal. Mi cuerpo reaccionaba al miedo como si estuviera en constante peligro, aunque no hubiera amenaza alguna más allá de la dieta misma. Comencé a notar cambios en mi percepción. Mirarme al espejo ya no era un simple acto de vanidad o curiosidad. Se había convertido en un ritual casi obsesivo. Observaba cada línea nueva en mi cuerpo, cada curva que desaparecía, cada sombra que parecía moverse bajo mi piel. Me preguntaba si estaba perdiendo peso o si me estaba desvaneciendo, si mi reflejo seguía siendo yo o un extraño que me había robado. Un día, mientras revisaba el foro, apareció un hilo nuevo. La letra era diferente, más directa, más siniestra. Si quieres resultados finales, la dieta exige sacrificio absoluto. No entendía qué significaba exactamente, pero sentí un escalofrío. El mensaje continuaba con instrucciones que rozaban lo imposible y lo aterrador. Detalles sobre purificación extrema, restricciones que involucraban dolor físico, y un lenguaje que sugería que solo quienes alcanzaran el límite más absoluto verían el verdadero resultado. Mi estómago se revolvió y mi mente gritó que parara, pero mis manos seguían navegando por la página, como si obedecieran una fuerza ajena. Mis días se convirtieron en un ciclo monótono y terrorífico. Revisar el PDF, preparar la comida exacta, comer en silencio, observar mi reflejo durante horas. Mis manos estaban temblorosas, mis párpados pesados, y aún así no podía parar. La sensación de hambre, miedo y obsesión se mezclaba en un cóctel que me mantenía despierto durante horas. A veces me encontraba susurrando los menús en voz alta, como si recitarlos pudiera mantenerme cuerdo.
A medida que pasaba el tiempo, la línea entre obediencia y locura se difuminaba. Sabía que estaba atrapado, y lo peor era que no quería salir. La dieta había penetrado en mi mente de manera silenciosa, haciéndome sentir que cualquier intento de liberarme sería un fracaso. Mis días giraban en torno a la expectativa de la siguiente instrucción, a la espera de la próxima modificación del PDF, al temor de cometer un error que no podía siquiera imaginar. La Deep Web me había enseñado una lección cruel. Algunas obsesiones no son visibles, pero consumen cada pensamiento, cada impulso, cada célula del cuerpo. Yo ya no era solo Jack, el obeso que buscaba cambiar. Era Jack, el prisionero de un plan que no podía abandonar. El hombre controlado por instrucciones que no comprendía del todo. Y mientras escribo esto, con cada kilo que pierdo y cada pensamiento que se retuerce en mi cabeza, sé que la verdadera dieta no era para adelgazar mi cuerpo, sino para tomar posesión de mi mente. Nunca pensé que perder peso pudiera costarme tanto. Y ahora, mientras mis reflejos se afinan y mi mente se quiebra lentamente, comprendo que la Deep Web no solo ofrece soluciones, también crea adicciones imposibles de romper. Cadenas que se sienten invisibles, pero que son más reales que cualquier alimento que jamás haya comido. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.